Entonces, ahí está. Hola Ivonne, bienvenidas las que estamos acá y bienvenidos los que nos verán después a este ciclo de ecoespiritualidades en el que nos toca hablar de los enteógenos y el espíritu de la tierra. Así es que es un tema, bueno, apasionante, que evoca muchas emociones, pensamientos, maneras de abordaje, y principalmente vamos a tocar este tema dentro del marco, como le venimos haciendo, de la ecoespiritualidad. Entonces voy a hacer un muy breve, nada más mencionar las 3 sesiones anteriores y cómo esta quizá viene, quizá lógicamente puede ser una evolución de las 3 o cómo se integra a las otras 3 y se relaciona. Entonces empezamos con 7 principios de la espiritualidad en la era planetaria, que es una de las maneras en las que podemos abordar esta práctica e idea de la ecoespiritualidad, o una espiritualidad basada en casa, inspirada por casa, y por casa me refiero al planeta, ¿no? Y cómo es que esto se contrapone en medida bastante considerable a las tradiciones religiosas en las que muchos de nosotras hemos sido indoctrinadas y educadas, particularmente en el paradigma judio-cristiano de lo sagrado y de un Dios más allá de lo material, más allá de la tierra, que se presta a esto que le hemos llamado como una cosmología máquina, una cosmovisión del mundo máquina, ligada a una cosmología de la dominación, en la que percibimos a todo y todas en medida o en función de lo que nos pueden servir, y que justamente ese hálito divino, sagrado, no existe allá, solo aquí. Entonces, después seguimos con Gaia, las diosas y lo sagrado. Entonces era como recuperar o reclamar, explorar esta dimensión encarnada, asociada con lo femenino, espiral, embebida, digamos, en el cosmos y la creación, y podríamos como reducir un poco de esa enseñanza a través de la palabra materia, asociada a madre, y que muchas veces decíamos que hay una crítica ante el materialismo, ¿no? Y desde esa visión percibimos e invitamos a que no, más bien odiamos a la materia, tanto que el sol simplemente la usamos y abusamos de ella. Ojalá y fuéramos amantes de la materia, materialistas, ¿no? Como tal. Entonces, ahí también es como que se refleja un poco esta perspectiva ecoespiritual, ¿no? Y bueno, las diosas a través del tiempo también hablamos un poco de ello, y la danza entre el sagrado masculino y femenino. Y en la tercera, en la anterior, hace casi un mes, fue acerca de la cosmovisión original, neoanimismo y reencantamiento. Y eso tenía que ver como eh, el rol y valía de las cosmovisiones indígenas, pero desde una, posicionándonos ah, desde un enfoque mestizo, de un enfoque policultural, en el que tratamos de honrar a nivel cultural nuestro posicionamiento como personas no indígenas, en el sentido de que la mayoría de nosotros no formamos parte de linajes de culturas más o menos intactas que han estado en contacto directo con la tierra a través de distintas generaciones, y alguien como yo, en el que podría tener ese bagaje cultural, pero también otros. Entonces, ¿cómo posicionarnos ahí a la vez de honrar y recuperar esos valores animistas, y hacer de ellos un compasión again en la vida de todos los días? Obviamente desde la mirada ecoespiritual. Entonces ahora llegamos acá. Llegamos a los enteógenos.
y el espíritu de la tierra. Entonces, bueno, de ahí ese fue como un contexto histórico en base al ciclo de coespiritualidades. Y ahora les platico un poco la idea, desempaco como lo he venido haciendo, como un poquito el tema, las ideas centrales, algunas propuestas, algunos desafíos, y después concluimos y abrimos a preguntas y demás. ¿Sale? Bueno, entonces, para empezar, les quiero compartir 2 o 3 citas, así muy concretas, para no irme, porque es un tema amplio, y no quiero irme por todos lados y no sacarle tanto provecho al tiempo limitado que tenemos. Entonces, dos, dos citas como muy clásicas y una tercera más contemporánea. La primera es de William Blake, ¿no? Y dice, si las puertas de la percepción fueran depuradas, todo aparecería ante el hombre, el humano, tal cual es, infinito. Una cita de Sócrates. Nuestras mayores bendiciones nos llegan por medio de la locura, siempre que la locura nos sea dada por medio de un don divino. Y la tercera es de un príncipe poeta azteca Netzahualcóyotl. Hacer resonar tus tambores. Tú eres el cantor. En el interior de la casa de la primavera, alegras a las gentes. Tú solo repartes flores que embriagan, flores preciosas. Entonces, ahí les presento un poco una diversidad de antecedentes a nuestra charla de hoy. El rol de los enteógenos. Eh, entonces vamos a empezar como en el rol de los enteógenos prácticamente en el origen de la religión, de la experiencia religiosa como tal. Y para ello tenemos que hablar un poquito. Enteógeno es una palabra, es un neologismo acuñado en el 79, eh, formado de 2 partes, enteos y gen. Generación de gen, de dar a luz, ¿no? O de creación, y de en adentro y teos Dios, ¿no? Entonces, como el Dios o diosa interno, ignoto, o la generación de Dios, etcétera, ¿no? Entonces, a mí de todos los conceptos asociados a estas sustancias, drogas o químicos, como les queramos llamar, que hay, a mí es el que más me parece, el que me parece más adecuado, ¿no? Porque eso invita mucho a esta cuestión ecoespiritual que vamos a abordar el día de hoy. Entonces, el enteógeno es un elemento, o desde esta visión ecoespiritual es un aliado, un ser no humano, con el cual comulgamos, el ser humano, y que nos transporta a realidades no ordinarias a nivel perceptual, ¿no? Muchas veces, ¿no? Estados ampliados de conciencia, holotrópicos, expandidos, ¿no? Pero en realidad va por todos lados, no solo es expandido, también va para adentro. Entonces, no ordinarios, quizás la palabra más neutra, ¿no? Y que han existido desde que somos humanos. De hecho, pues hay teorías que nos invitan a considerar a la idea en que justamente este tipo de experiencias es lo que nos ha hecho humanos a través del tiempo. Y en particular quiero hacer hincapié en un acotamiento, digamos, de esa línea de pensamiento que tiene pues, evidencias considerables y que proponen lo siguiente, que la experiencia religiosa, o sea, de unión con una totalidad más amplia del yo que creemos ser, han sido catalizadas desde el inicio de los tiempos por la comunión enteogénica, por esta simbiosis con otros seres, en el que muy curiosamente, al ingerirlos, pues tienen un efecto, se le llama inefable. Es difícil de poner en palabras, es en un sentido inexplicable, solo que intentamos hacerlo, ¿no? Pero que va más allá. William James, por ejemplo, que vamos a hablar de él al ratito, considerado pionero, ¿no? En distintos rubros.
consideraba que este tipo de experiencias son transnoéticas en el sentido que van más allá de la mente ordinaria, ¿no? Pero bueno, eso un poquito más adelante vamos a hablar de ello. Entonces, la idea aquí es, para compartírselas así muy en corto, es que la comunión enteogénica es la madre de todas las religiones, en el sentido no de necesariamente las religiones institucionalizadas, sino de la experiencia religiosa en el núcleo de la ecoespiritualidad. Entonces, distintas imágenes pueden venirse como ejemplos, ¿no? En el que los profetas, sabios, videntes, chamanes, cualquier figura de ese tipo, en la era axial y preaxial, en el estudio de la religión, o sea, hace 2000 años y atrás, ¿verdad? Siempre hay, o comúnmente hay experiencias transordinarias en el que les entregan alguna sabiduría, en el que descubren algo, en el que por fin, ¿no? Se parte el océano y pasan al otro lado, etcétera, etcétera. Este tipo de experiencias, hay distintas investigaciones que las asocian con estados no ordinarios de conciencia, al grado de que algunos proponen, por ejemplo, que Jesús el Cristo era un hongo, ¿no? Y cuestiones así. Es interesante desde el punto de vista metafórico, ya que tenga así un significado histórico y concreto, es otra cosa, pero nos invito entonces como a empezar a considerar, probablemente ustedes han tenido algunas experiencias o etcétera, a considerar este tema de distintos ángulos, ¿no? Una de mis historias favoritas de ello tiene que ver con justamente el renacimiento de la luz, que se celebra, ¿no? Al menos en el hemisferio norte, asociado al solsticio de invierno, a la Navidad, ¿no? En el que los distintos símbolos y ideas centrales de esa celebración se asocian a muchos miles de años atrás con la ingesta de un cierto hongo, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, de ahí le podemos sacar muchas historias, ¿no? Y entonces quizá no está tan descabellado, al menos en que entretengamos esa idea de que esta comunión enteogénica, si no es que es grandemente responsable porque el Homo sapiens sea tal, a lo mejor es considerablemente responsable en nuestra dimensión espiritual, en la creación o asociación con la misma o familiaridad con ella o profundización de su potencial. Y curiosamente, si entretenemos esa idea un momento más, nos trae consigo, acarrea muchos de los principios que hablábamos en sesiones anteriores. Para empezar, en el que esta cuestión de la ecoespiritualidad va más allá de una concepción atomizada o hiperindividualista, porque en sí mismo la idea de comunión o de simbiosis que ocurre aquí, ahí ya nos da una clave muy interesante de la ecoespiritualidad, ¿no? Entonces, bueno, quizá estas enteógenos, estos aliados, algunas personas le llaman, ¿no? Como activadores de la mente de Gaia o como distintas formas, ¿no? Tienen muchos dones, uno de los cuales es este que estamos mencionando. Bueno, entonces dentro del Renacimiento, esto sigo más como con el contexto y luego me voy a ir acotando. Se habla mucho en estos días, ¿no? Del renacimiento psicodélico y del auge a nivel psicoterapéutico y de X y Y, W, ¿no? Y es bueno o malo, está ocurriendo. Y aquí entonces podemos hablar como de distintos campamentos alrededor de esto, campamentos o ideologías al respecto. Y ya desde yo mi usanza de enteógeno, ahí yo ya me estoy como alineando con cierta perspectiva y no tanto con otras, ¿no?
pero sí o sí hay que tocar antes de seguir avanzando, pues obviamente el hecho de que estas tecnologías ancestrales han sido refinadas y comulgadas por miles de años en varios casos, ¿no? Entonces es muy lógico considerar que aquellas etnias, pueblos, culturas que han tenido relaciones tan estrechas con estos aliados, pues imagínense como en cualquier una escuela de sabiduría, ¿no? No sé, se me viene el budismo y la transmisión de conocimiento a través de la vía oral y demás en distintas generaciones. Imagínense con la inclusión de estos aliados no humanos en la identidad personal y cultural y que se ha venido compartiendo a nivel transgeneracional, los potenciales regalos que pudiera haber ahí, ¿no? Realizaciones del buen vivir y de cómo estar sano, a qué es lo que venimos, ¿no? Etcétera. Entonces, en mi mente es como que, pues eso guarda un enorme respeto, ¿no? Y consideración de los mayores, ¿no? Eso no quiere decir que sea la única manera como de adentrarnos en el tema, tampoco en mi mente, ¿no? Hay muchas, solo que idealmente, como creo que era el sexto, séptimo principio que les mencionaba de la ecoespiritualidad, pues el rol y valor de las tradiciones originarias. Aquí lo podemos asociar a través de la comunión con seres no humanos, que pareciera, por cierto, que tienen una inteligencia hiperdimensional estos seres, ¿no? Y entonces, pues, el remedio, distintos nombres, o sea, enteógenos, por eso una y otra vez es como que, bueno, es una útil palabra, ¿no? Maestros, maestras. Ok, entonces, ya habiendo dicho eso, eh, ahora vamos a ir un poco acotando el asunto, ¿no? También hablamos, pues, que los enteógenos no solo tienen esta capacidad de mostrarnos el camino, sino que pareciera que a través de una comunión en el que la intención y el contexto es más o menos adecuado, nos muestran específicamente aquello que venimos necesitando, ¿no? Pues eso habla de la inteligencia que ahí existe, ¿no? Entonces podemos hablar de una enorme promesa, pareciera una panacea en muchos momentos, ¿no? Un gran potencial heurístico y sanador, o sea, de autoconocimiento, ¿no? Y también de literal de sanación a un nivel, ah, le podríamos llamar a un nivel del alma profundo, de donde se rige, digamos, la salud a nivel fisiológico y relacional, un nivel base, esencial, ¿no? Eh, Otro de los regalos, digamos, de la comunión enteogénica es la recuperación del sentido de asombro y la apreciación, conectada a un sentido también de gratitud, ¿no? Esto es como bien crítico, crítico en el sentido de esencial, ¿no? En el que muchas veces nos quedamos como engranados en cierta manera de ser y perdemos esa capacidad que teníamos en una etapa pre-personal, ¿no? De wow, ¿no? Ah, muy extremadamente conectada a la salud. Entonces, bueno, podemos hablar también de ampliación del sentido de identidad en el tiempo y en el espacio, ¿no? En el que existen encuentros con seres no humanos, seres arquetipales, imágenes, vidas pasadas, bueno, de todo tipo, ¿no? Eh, y y esto que les cuento muchas veces, que hay crecientes estudios al respecto, que por ahí nos vamos a ir ahora, es la recuperación de un sentido de lo sagrado. Y eso es quizá de lo que más nos atañe en esta conversación, ¿no? Como los enteógenos, ya como con la palabra que estoy usando, ¿cómo es que eso ocurre? ¿Por qué ocurre eso? O sea, el porqué de eso a mí ya me hace pensar
en varias direcciones interesantes, ¿no? Porque pareciera que eso es como uno de las desembocaduras, digamos, de esa experiencia, cuasi universalmente, ¿no? Entonces, la recuperación del sentido de lo sagrado desde la lente ecoespiritual. Entonces, observamos eso. Y pues mucha gente, ay, pues obvio, entonces esto es un catalizador de una conciencia ecológica por excelencia, la experiencia enteogénica, ¿no? Entonces, sí y no, es curioso, porque hay estudios crecientes en que apoyan, ¿no? Esa idea, en species connectedness en inglés, ¿no? Y eh, el uso de psicodélicos o ecodélicos, ¿no? Entonces, es más complejo de lo que uno nos gustaría. No es como que, toma y listo, ya va a ser ecologista, en el sentido de una conciencia más sensible a lo que ocurre a tu alrededor y al mundo más que humano, etcétera. No, no, en realidad no. Incluyendo la disolución de barreras, el contacto con seres no humanos, o que el animal de no sé qué y no sé cuánto aliado mío, pues no sucede de automático. Entonces, mucho tiene que ver pues con el contexto y la intención, como siempre, y principalmente se ha visto con la integración post-experiencia. Entonces, eso. Para irnos acotando por ahí, también otro concepto útil es este acuñado mucho más recientemente de la experiencia ecodélica, ¿no? En el que nos abre una puerta también a esta investigación en que sugiere que distintos otros animales en particular, aparte del Homo sapiens, tienen esta sensibilidad, esta inclinación por entrar en estados no ordinarios de conciencia. Eso también tiene enormes repercusiones en nuestro entendimiento de la experiencia, ¿no? Ahora si nada más por un ejemplo de ello, hablaba de que los enteógenos quizá pueden tener un rol fundamental en la experiencia religiosa. Entonces, si aceptamos eso un poco, quizá podrían entonces otras especies tener una experiencia religiosa, pues esa necesidad, esa profundidad a nivel de conciencia, ¿no? Y eso entonces ya nos abre a muchas de las propuestas de la ecoespiritualidad, pero de una manera directa. Y eso es como, para mí, aquí es el crux de la situación, que ahora se los menciono. El enorme valor que pudiera tener la comunión enteogénica desde el punto de vista de algo que le llamamos como ecomisticismo y otras vertientes, digamos, de la ecoespiritualidad, es la experiencia directa, la promoción de la experiencia directa de lo sagrado. No es como que me contaron, no es como que lo aprendí en el libro, no es como que, no. Es como de una manera tan vivencial y tan fundamental. Y cuando ocurre a niveles profundos, uno ya lo que quiere es lo contrario, pararle, bajarle. Ya, no, ya, ¿no? Y rara vez en la vida ocurre de esa manera. A veces con experiencias difíciles, ¿no? De dolor, de dolor físico y demás, si no, ya párale, ya. Bueno, a ese nivel, entonces, esto para mí, que el siguiente segmento es como que el punto del crux que les quiero compartir del rol de los enteógenos en el marco de la ecoespiritualidad. Su valor tiene que ver con esta idea de la facilitación de la experiencia directa de lo sagrado. Y para ello les quiero compartir ahí un personaje que se llama Rudolf Otto, en el que definía lo sagrado a través de tres grandes dimensiones. Mysterium tremendum et fascinans, en latín. Uno, misterio, como en las distintas tradiciones, ¿no? De Centro y Sudamérica y América del Norte, en las tres Américas, el gran misterio.
O sea que aquello que decimos que lo sagrado, ¿no? La recuperación de lo sagrado, ¿qué es lo sagrado? Ya hemos hablado, bueno, lo sagrado, sí, esto, y ¿qué implica que sea algo sagrado para ti? ¿Lo respetas o no lo respetas? ¿Montas una guerra en nombre de eso? ¿Lo utilizas esa idea para qué? ¿No? Entonces, una de las palabras más adecuadas para mí es que hace alusión a la palabra inefable, a la idea de lo inefable que les comentaba hace rato, es misterio, el gran misterioso, el gran misterio. Al final, ¿quién sabe? Al final es tan insondable, tan profundo y tan magnánimo, que es un misterio. Es el gran misterio, el papá, mamá de todos los misteritos. Entonces, mysterium, tremendum, es fascinante, es fascinante al grado de que me conecta con una dimensión de mí que quizá yo no sabía que existía, que me deja sin aliento. El asombro y reverencia y gratitud que les hablaba hace rato tiene que ver con esta segunda dimensión, ¿no? Tremendum. Así es como, es lo máximo, diríamos, ¿no? Es como, yo no sabía que esto era posible. Y ahora que lo sé, nos lleva a la tercera, fascinans. Es cuasi adictivo. Esa palabra tiene connotaciones negativas, pero con lo que quiero hacer hincapié ahí es como que abre a esa sed de lo sagrado en nosotros. Pero curiosamente, en lo tremendo, en lo tremendo de lo fascinante, también se asocia con el terror. No solo es tremendamente auspicioso y fabuloso, puede ser tremendamente terrorífico la experiencia de Dios o de Dios. Y eso lo podemos ver, bueno, a lo mejor ustedes me lo pueden contar en alguna experiencia que han tenido, pero lo podemos ver también claramente en distintas tradiciones espirituales y religiosas. Cómo eso tan poderoso y tan magnánimo y tan misterioso, pues crea un cierto respeto que, ¿no? Que nos hace recuperar de la amnesia del supremacismo humano para retomar un rol más adecuado como humano. Bueno, Mysterium Tremendo me fascina. A mí me ha ayudado mucho esa fórmula, ¿no? Bueno, entonces esa idea va ligada a lo de la experiencia directa, ¿verdad? Y de la comunión enteogénica. Entonces, esta democratización del espíritu a través de la comunión enteogénica, que ha ocurrido desde tiempos ancestrales, ¿no? Y que se ha venido refinando a través de las generaciones, ahora se nos presenta en un contexto quizás sin precedentes, como lo hemos venido hablando, en el que muchas de nosotras decimos o pensamos, no, se necesita algo, un despertar de conciencia, algo, ¿no? Para afrontar este episodio, este desafío histórico-cultural que estamos viviendo del gran desmoronamiento de los sistemas que soportan la vida compleja, al menos a nivel planetario. Y no tenemos el tiempo suficiente y todas las proyecciones apuntan a que no va a ir muy bien la cosa entre la espada y la pared. Pues, la comunión enteogénica es el camino hacia adelante. Y podría parecer que sí. Ah, más es muy problemático decir que es la panacea y que es para todos y que todo el mundo lo tendría que hacer y desde ese punto de vista más de una conciencia policíaca, de juicio y yo creo que eso no funciona para nada, pero es también muy entendible si tú o yo hemos tenido una experiencia de ese tipo y que ha transformado nuestras vidas de una manera tan fundamental que es difícil de explicar, ¿no? Querer compartir eso con los demás. Eso es de lo más humano y natural del mundo, ¿no?
Por ahí dicen que este tipo de experiencias está al nivel de, no sé, de la sexualidad o de convertirse en padre o madre, o sea, algo tan fundamental del ser humano. No tienes que tener relaciones sexuales, no tienes que convertirte en papá o mamá, pero si te llama la atención y lo haces, inevitablemente esa persona que lo hizo no es la misma persona de antes. Entonces, ese mismo cambio ontológico existencial, estos catalizadores tienen la virtud de conferir en aquel que comulga con ellas, ellos, de manera respetuosa, ¿no? Y consciente. Entonces, esa experiencia en las tradiciones espirituales y religiosas se habla como una conversión, y la palabra griega es metanoia, es de mis palabras favoritas. Meta, más allá, noia de nous, de mente, más allá de la mente. Entonces les hablaba de William James y de la experiencia transracional, transnoética en el corazón de la comunión enteogénica, pero que también se puede lograr a través de otras tecnologías, ¿no? Entonces, esta metanoia, esta conversión, hablábamos hace un momento de que desde la ecoespiritualidad, pues esperaríamos que esta conversión ocurre hacia una conversión biofílica, una conversión hacia un amor a la vida, a la materia, al menos un poco, ¿no? Y sabemos que entonces es medio compleja la situación, y que hay distintos factores que inciden en el desarrollo de una conciencia biofílica, pero que la comunión enteogénica se presta, digamos, al desarrollo de tal conciencia, ¿no? Principalmente por el hecho de que lo que les comentaba, o sea, es una comunión, es una simbiosis entre dos especies, es una convivencia interespecífica, interespecies, en el que se crea una fisiología en común que se manifiesta en un estado no ordinario que muchas veces trae consigo esta revelación de lo sagrado, ¿no? De mí mismo y de la creación, ¿no? Entonces, okay, ahí voy. Quiero compartirles aquí un par de citas más y luego vamos a ir hacia la conclusión. Un pionero del siglo pasado, Gerardo Rachel Dolmatov, antropólogo, eh, decía esto: debemos admitir que el trance de la banisteropsis, es la liana de la ayahuasca, manipulado por el chamán, es una lección en ecología, en el sentido de que provee a la naturaleza la oportunidad de expresar sus denuncias y demandas en términos inconfundibles. Entonces, a mí me parece eso muy, muy interesante esa cita, ¿no? Porque, bueno, de lo que estamos hablando, muchas veces entonces esta comunión enteogénica, de la manera en que se presenta, es un diálogo con las voces de la naturaleza, como lo sugiere la cita, ¿no? Es un diálogo con el árbol, con el halcón, con la cuenca amazónica, con el espíritu de psilocibe, etcétera, etcétera, con mi abuelita que falleció, ¿no? Entonces, pareciera, como dice ahí algunas personas, ¿no? Que este tipo de comunión es algo fundamental en el estudio de la conciencia y potencialmente en el desarrollo de una conciencia más ecológica, ¿no? Por lo cual, para irnos ya acercando más a la conclusión, es que este proceso de enteogénesis biofílica, nos conecta con nuestra identidad profunda, potencialmente, nos conecta con las voces de la tierra, como decimos desde la ecopsicología, perdón, que es una de las metáforas que utilizamos para el reconocimiento de que nuestro yo y nuestro sentido de identidad
se vuelve más permeable, menos autista y más en comunión con el entramado de seres que me rodean, que me habitan y que son esenciales para mi salud y mi evolución, ¿no? Entonces podemos hablar de que pues en buena medida o para muchos este tipo de conversión o despertar enteogénico es esencial para la viabilidad de futuras generaciones. Entonces hablamos de que si es que hay un futuro, ese futuro es enteogénico, es ecodélico, en el sentido de la metanoia biofílica. El libro tibetano de la muerte nos dice, desde el seno del resplandor, el sonido natural de la realidad, reverberando como miles de truenos sonando simultáneamente, llegará. Ese es el sonido natural de tu propio ser real. No te intimides por ello, ni te aterres, ni te asombres. A mí eso me recuerda fenomenológicamente, bueno, la experiencia enteogénica y lo que tiene lugar ahí, ese vistazo hacia lo sagrado, hacia lo inefable, lo inconmensurable, el gran misterio que permea la creación y que eres tú y que soy yo, ¿no? Entonces, bueno, voy a hablar un poquito de los retos y luego la conclusión. Podríamos quizá aseverar, no, como que, wow, ok, ¿a dónde voy? ¿Dónde me apunto para tomar el Kool-Aid, no? Pues sí, pero también es como que, espérame, hay una sombra grande, considerable, retos, ¿no? En el que muchas veces esta comunión enteogénica en realidad se utiliza para desarrollar más esa fragmentación, por ejemplo, entre espíritu y materia. Al ir hacia adentro, al interiorizar y abrir, digamos, ¿no? Otros canales de percepción, muchas veces esa experiencia espiritual o transpersonal se asocia con reinos que no tienen nada que ver con lo tangible y material. Más allá. Y esto pues sigue siendo una pila de recursos o desechos. Eso, de hecho, creo que es de lo más común, aunque no se tenga ese énfasis. Entonces hablamos de nuevo de la importancia y relevancia de la intención y contexto, ¿no? Otro es que muy poco se habla, la huella ecológica o socioecológica del consumo de enteógenos, ¿no? Rara vez se menciona, oye, a ver, ¿de dónde proviene, no? ¿Y cuál es el manejo? ¿La cultivan o cómo la cosechan? ¿Respetan los ciclos o cuál es el ciclo de vida de ese enteógeno, etcétera, ¿no? ¿Cómo llegó a mi boca, a mis manos, ¿no? Y bueno, la apropiación cultural es también de los retos más grandes, ¿no? Y bueno, de eso podríamos hablar y hablar, pero como para decirlo muy sintéticamente, como el posicionamiento que hablábamos la sesión anterior en base a mi bagaje cultural y o espiritual, ¿no? Tiene mucho que ver con cómo justamente me relaciono con el uso de tal enteógeno, sustancia, químico. Si lo estoy utilizando a través de cierta tradición y voy, por ende, hay que respetar esas reglas o no. Tengo distintas avenidas de uso y comunión, ¿no? Bueno, el turismo de sustancias, mm, ecoturismo, con sus grandes beneficios de ramas quizá económicas que pudieran no existir en una zona, pero todo el bagaje que trae detrás eh, también. Muchos pros, muchos contras, ¿no?
Y el último, digo, son varios, pero el último en este contexto podría ser como los desafíos de la integración misma de la experiencia a nivel psicológico y emocional, ¿no? En el que, pues muchas veces, si se descuida, digamos, o no hay el contenedor adecuado, pues puede exacerbar muchos de los desafíos que esa persona podría haber tenido previo. Y sí, bueno, aumentar el sufrimiento de esa persona y de la comunidad, etcétera, ¿no? Entonces, también, ¿no? Como es una zona ahí de cuidado al respecto. Y para cerrar, entonces me gustaría como compartirles esto. Esta comunión enteogénica, esa simbiosis enteogénica tiene enormes potenciales, ¿no? Especialmente en el desarrollo de esta conciencia más ecoespiritual, en la sanación de distintos tipos, y que hay una infinidad, hay una pluralidad de abordajes al respecto, y que suele ser en realidad por la misma naturaleza de la experiencia, gente muy dogmática y con creencias muy fuertes al respecto de su propio camino y que así tiene que ser. Y si no es así, entonces estás mal, estás equivocado. Suele ser muy... los debates y diálogos al respecto suelen ser bastante apasionados, ¿no? Desde mi punto de vista, yo creo que hay cabida para distintos abordajes, distintas experiencias, siempre y cuando sean, ¿no? Con respeto y tomando en consideración algunas de las cosas que les vengo mencionando. Y entonces, pareciera, como lo dicen muchas personas, tanto, ¿no? A nivel anecdotal como a estudios, pareciera que algunas de estas seres aliados, maestras, enteógenas, pareciera como que tienen su propia agenda, su propio, su propio caminar, y pareciera que se manifiestan en este tiempo a una escala un poco más colectiva, como para quizá contribuir desde este punto de vista más amplio a la evolución planetaria. Y como restituir un orden más natural a través de la comunión con estas aliadas y el caer en cuenta de que son enormes, justamente, maestros, aliados y repositorios de piezas esenciales para nuestro propio andar, de nuestra especie me refiero, pero que tiene incidencia y reverbera en toda la comunidad de la Tierra. Entonces, a eso le podríamos llamar como un rito de paso planetario, en el cual la comunión enteogénica tiene un rol esencial en el humano que quiere nacer, en el humano del futuro, en un sentido lineal, o sea, el humano en el que descansa la posibilidad de un futuro viable. Ese humano es enseñado en gran medida por estos seres y aliados. No es que sea la única manera de nuevo, pero es una vía muy contundente de enseñanza. Entonces, el rescate, digamos, de esta iniciación tiene que ver con una renovada y a la vez ancestral cosmovisión simbiótica que está en el corazón de un paradigma ecoespiritual, ¿no? Y entonces, esta identidad, ya para terminar mi monólogo, que muchas veces la disolución de barreras que caracterizan, ¿no?, a la experiencia enteogénica, nos lleva a conectar con una identidad planetaria, con un sentido del yo que es infinitamente más resiliente, infinitamente más capaz, infinitamente más amoroso. Y entonces los retos
a los que hacemos frente en nuestra vida individual y en nuestra vida colectiva parecieran, como por arte de magia, no ser tan magnánimos, no ser tan grandes, desde esa perspectiva de la identidad ampliada que cataliza este tipo de experiencias. Entonces, sí, con esa idea nos quiero dejar y agradecerles estar aquí y abrirlo a preguntas, quejas, sugerencias de los que estamos aquí en vivo, sabiendo que su participación es necesaria y súper bienvenida porque quedará también para los que nos verán después en la grabación. Así que tenemos como 10, 15 minutos. Ivonne, hola. Hola, Adrián. Pues muchas gracias. Yo estaba como que dándole, o sea, creo que dijiste muchas cosas que le dan como la pieza que le falta a la experiencia, ¿no? La verdad es que yo me clavé muy cañón con ese tema de los enteógenos. O sea, yo originalmente, pues son psicodélicos, ¿no? O sea, yo como que desde los 50, 70 y cómo se ha ido como acuñando el término, pero me hizo mucho sentido cuando leí como enteógeno y espiritualidad, ¿no? Porque van de la mano. Y estas entrevistas que se hacen a las personas que están viviendo como sus experiencias, que el común denominador se encuentra con Dios, conocí a Dios, ¿no? Entonces es como muy común escuchar esto y creo que no es, no es algo ajeno, no alguien que ha vivido como la experiencia. Yo he tenido la oportunidad de tener varias experiencias con changuita, la medicina de la changa, y como tú dices, o sea, es el camino trazado, las respuestas trazadas, pero lo más curioso es que es muy amoroso y fue un cambio de vida radical. O sea, a partir de ahí, como tú dices, no me hice así como súper activista y promotora de esto está vivo y lo tenemos que cuidar, o sea, y no es ni siquiera como, o sea, la experiencia que vives ahí, sino lo que se va integrando en tu día a día y todo lo que logras entender a partir de esa expansión de conciencia, por así llamarlo. Entonces mi pregunta es, como tú lo dijiste, o sea, creo que me cayeron muchos 20 ahorita que estabas hablando, que como humanos queremos compartir, o sea, queremos decirle a todo el mundo que, oye, esto está, o sea, de verdad tienes que vivirlo, o sea, es la pieza que te falta, porque un Dios, ¿no? Judeo-cristiano que castiga y que tiene sus 10 mandamientos y que solo acepta a las personas que se ven de cierta forma y que solamente aplica para los humanos, ¿no? Y los animales se usan, la materia se usa, no se integra. Siento que esto hace muchísimo más sentido a una espiritualidad muchísimo más, eh, pues, congruente, ¿no? O sea, porque realmente la naturaleza es Dios. O sea, si hablamos de eso, todo es Dios. Y Dios eres tú, y Dios es la planta, y Dios es todo, ¿no? Entonces es como una explosión muy bonita de amor. En ese contexto de decir, lo quiero compartir con todo el mundo, me viene a la mente como todos estas terapias que se están haciendo como para, en consultorios, ¿sabes? De que les ponen como sus antifaces, les dan dosis, no microdosis de psilocibina, y están guiados por un terapeuta, música, aceitito. Y mi pregunta es con respecto a la apropiación cultural. O sea, si esto se hace como en tema de terapia y se esté estudiando y se han documentado como todas estas experiencias y se hacen, no las está haciendo un chamán, no se están haciendo como en ese contexto. Yo entiendo que se están haciendo con respeto, ¿no? O a lo mejor en nombre de la ciencia, tal vez no es como tanto respeto, ¿no? Pero entonces, ¿cómo sería posible expandir como esta comunidad enteogénica manteniendo la congruencia de no apropiarse de lo que era de una cultura, como si nosotros incluso quisiéramos ser guías, porque ahorita también hay cursos de cómo cultivar tu psilocibina en casa y la gente lo está haciendo. Entonces, ¿cómo juntar o cómo respetar o cómo hacerlo de forma en la que podamos como mantener esto que mencionas, ¿no? Estos retos? Gracias, Ivonne. Y nada. Súper tu comentario, me gusta
Yo quisiera saber la respuesta a tu pregunta. Honestamente no la sé. Lo Ok. que, lo que sí puedo decir es que eh, sí, yo creo que distintas vías, ¿sabes? O sea, yo hago mucho énfasis en como el desarrollo de comunidades de aprendizaje, en específico en este rubro, comunidades enteogénicas de aprendizaje, que yo pienso que hay como que la fiesta es para todos, en el sentido de que, bueno, si hay maneras que se vienen refinando a través del tiempo y no, bueno, para mí eso como que tiene mucho precedente y respeto, pero, o sea, como reducir la experiencia a que tenga que ser así, a mí me causa conflicto. Entonces, no. Eso es un derecho de todo mundo, para mí ver. Y a lo mejor a no todo mundo se le va a acomodar de tal manera. Entonces, a la vez que soy partidario de la democratización de la comunidad enteogénica, también soy partidario como del respeto a los mayores. Entonces, yo creo por eso como de un abanico de posibilidades en el que desde, no sé, por allá hablan de la tercera vía, ¿no? Que no es ni psicoterapéutica, ni chamánica, ni, ni de esparcimiento, sino que es otra. Y de ahí puede haber como distintas, digamos, abordajes, ¿no? Entonces, para mí, de lo poco que yo sé, eso sería como algo útil. em, Y también dentro de tu pregunta encuentro como, sí, justamente hay eh, mm, entrenamientos cada fin de semana o cada de cómo ser, ¿no? Facilitador X o Y. Yo creo que es ya en este punto como inevitable. Tenía conversaciones con algunos colegas y es como, yo he tenido muchas reservas al respecto y hasta que vi dije, a ver, Adrián, esto ya, la ola ya se vino, ya. O sea, es inevitable, mejor éntrale si es que te interesa en aportar tu granito de arena al respecto, ¿no? Entonces, sí, mi respuesta en corto es como distintos caminos, siempre y cuando haya un sentido de ética asociado a ello, ¿no? O sea, eso es como muy fundamental. Eh, y lo último es que en tu pregunta por ahí de repente escuchaba de que de la necesidad o gran emoción de compartir. Y yo eso tiene que ver para mí también como con una maduración de nuestras propias experiencias, porque en el negocio, meternos al negocio de querer cambiar gente, eso no va a terminar bien, ¿sabes? Entonces como que siempre respetando el proceso del cada quien, pero también hay una urgente necesidad. Entonces, de nuevo, es como que, ¿cómo navegamos eso? ¿No? Es algo, un don que nos regalan esas experiencias y es el habitar la paradoja de manera más digna y más bella, ojalá, ¿no? Como de no necesariamente aferrarnos a que este es el camino, sino abrirnos a otras posibilidades, ¿no? Súper, gracias. A ti, Ivonne. ¿Quién más? Aquí veo de Ana, mientras alguien más se anima. Ana nos puso en el chat y luego vamos con Sandra. Eh, Me surge, dice Ana, me surge el comentario que creo que hoy es necesario este tipo de intervenciones porque es lo que acompaña a los paradigmas emergentes, donde el yo humano tradicional queda chico. Y eso quería, sí, gracias Ana, porque justamente desde mi visión muy limitada es que ese es uno de los grandes regalos de la experiencia de este tipo, que la transparencia y permeabilidad del sentido del yo cotidiano y que de ahí deviene en gran medida los regalos de la experiencia, los regalos de sanación, heurísticos de autoconocimiento, en el que la figura ah, de un profesor o de un alguien por encima se vuelve más como una especie de puente, como una especie de facilitación para el del gran misterio, ¿no? Para mí eso es como una de las imágenes, al menos que a mí me inspiran, que me digo, me gustaría, ¿no? Poder ir en ese camino en el que el ser, la persona,
y que para ello se requiere confianza, en mi experiencia, confianza en la persona, confianza en mí mismo, confianza en el enteógeno, para que pueda haber esa transparencia y apertura hacia el misterio, ¿no? Y que justamente como Ana dices, el yo humano tradicional, sí. Ahí es como que pareciera, como lo dicen algunas enseñanzas, ¿no? En realidad pareciera como ilusorio, pareciera tan como ínfimo dentro del gran marco que se manifiesta ahí, que es como, y yo me lo tomo tan en serio, mejor que me dé risa, ¿no? O sea, o algo por el estilo, ¿no? Tanto esfuerzo que yo le he metido a hacer de tal y tal manera, siendo que eso es tan maleable y tan permeable y mm, eh, tan parte de un ecosistema tan amplio, ¿no? Así que eso es lo que me su- surgía mencionar de tu comentario, Ana. Gracias. Y acá había una persona y ya me bajó la mano. ¿Quién era? Sandra, sí, hola. Hola Adrián, hola a todas, a todos. Pues muchas gracias por este espacio. He estado como siguiendo el camino acá y para mí es muy importante porque quiero como contextualizar un poquito porque estoy acá y es porque pues he tenido como ese llamado muy profundo a encontrarme como con lo que más me ha movido en la vida. Y entonces encontré que el espacio, pues con las terapias psicodélicas, pues ha sido como un espacio profundamente, no sé, como digamos que ancestral en mi vida, o sea, en mi vida biográfica, pero luego he visto que es como una cosa que viene de unas conexiones que van pues con lo transpersonal, con esas conexiones profundas, digamos, en otros tiempos y en otras dimensiones. Y estoy haciendo una maestría y estoy empezando una tesis sobre esto. Queriendo un poco reconciliarme desde la academia con esto que me mueve profundamente y ver qué resulta de allí. Y digamos que tengo demasiadas preguntas, entonces lo que voy a hacer es como decirles un poco como hacia dónde van, como unos pensamientos, y tú, Adrián, ves con qué te quedas de estas preguntas, porque son como 6. Listo. La primera pregunta que me surgía era un poco esto del asombro, de la capacidad como de asombrarnos. ¿Y qué sucede? Nos indicabas tú, si entendí bien, como en lo prepersonal, que es una cosa como como mucho más, digamos, vívida allí, en ese momento. Y decías que eso estaba asociado a la salud. Me quedó como la pregunta de qué manera se relaciona esto con la salud. Ya puntualmente como con tu charla. Mi gato me silenció. Ya, ok. Em, Ajá. y estaba, no sé si escucharon la primera pregunta. La primera pregunta sí. Sí. Ok, la segunda era como, ayer estabas hablando con una amiga que está, digamos, ella es psicoterapeuta y trabaja en este espacio, ella hace ceremonias de honguitos, de hongos psilocibios, de niños santos. Em, y ella me hablaba mucho, ella también está como en esta frontera entre la academia y estos otros espacios, digamos, de trabajo, desde una conexión profunda también con su propia identidad como mujer mestiza, mujer medicina y demás. Y ella me hablaba de la relación como entre Gregory Bateson y este escenario profundo como del mundo de los enteógenos. No sé si tienes alguna idea sobre eso, quería preguntarlo también.
Y también, a ver, mi tema de investigación tiene que ver con la relación que tienen estos espacios, puntualmente estas experiencias con los hongos psilocibios, con los honguitos, con la ayahuasca y con una experiencia, una práctica muy importante para mi vida, que es la respiración holotrópica. Entonces me preguntaba como, bueno, yo siento que todo esto está como supremamente, o sea, la respiración holotrópica no está, o sea, no haces uso de una planta externa, de otra especie, más que la de tu propia respiración y tu propio cuerpo, es lo que, digamos, como que esa es la experiencia que yo he tenido. Pero sí que hay una experiencia de ampliación de conciencia muy profunda en el ejercicio, digamos, como de esta experiencia. Y yo me quiero preguntar cómo cómo se construye el cuerpo ahí, cómo se construye la corporalidad en estas experiencias con enteógenos e incluyendo la respiración holotrópica. Y como estoy en un contexto que es de mi país, que es Colombia, y he trabajado un resto con temas de conflicto armado, me preguntaba, y también en algún momento lo hablaba con unos amigos que son indígenas aquí en mi país, de una comunidad que son los Kamsha del Putumayo. Ellos trabajan en la Amazonía, trabajan con el yagé. Ellos se reúnen a preguntarse exactamente lo mismo, cómo rayos sanar ese tejido social, ¿no? Creo que fue una pregunta que yo hice muy al principio, pero pues es la pregunta que en este momento me conecta directamente porque estoy trabajando este tema puntualmente. Y bueno, hay unas preguntas sobre la democratización y cómo esto podría tener cabida en sistemas de salud pública, que es como una cosa que también me pregunto un montón. Y ya puntualmente hablando como de la propia experiencia en estos espacios sagrados y de ceremonias y espacios terapéuticos, y como que yo también estoy muy en conexión con esto de la tercera vía. Algunos amigos indígenas me dicen como es muy problemático, es muy problemático, ¿no? Sobre todo ellos problematizan mucho esto de la nueva era y como una falta de responsabilidad. Pero como que quería terminar estas bombas de preguntas con esta reflexión frente a los desafíos de la integración, de cómo cuando causa más sufrimiento, cómo se puede llevar a un siguiente momento, si se lleva también desde el trabajo con enteógenos, y sí también como problematizarlo, ¿sabes? Porque muchas veces más sufrimiento es también, hay también una apertura de conciencia donde uno está en una primera experiencia y quizá puede decir, esto exacerbó muchas cosas en mí, pero me hace responsable al mismo tiempo de entender que hay algo que se abre, que no quería que se abriera, que nadie, ningún plano quería que se abriera, se abre, y entonces, ¿qué tengo que hacer con ello, no? Entonces, como problematizar un poco también eso es otra de mis temas aquí de reflexión. Muchas gracias. Gracias, Sandra. Sí, bueno, necesitaríamos como 20 sesiones, Sandra. No, 20 no, pero algunas. Entonces, y nomás nos quedan solo unos minutos, por lo que a lo mejor voy a escoger la más directa, que fue tu primer pregunta, en relación al asombro, la salud. Y tiene que ver con varias cosas, pero de la que a mí más me llama la atención es con esta capacidad que en la psicología positiva se le llama, y en otras vertientes, ¿no? Del alma, de la eudaimonia o del buen daimón, que se asocia al bien vivir, a la felicidad sustentable, a la capacidad justamente. Entonces, daimón es una palabra también griega
que tiene que ver con las musas, como con la personificación del alma, y el prefijo eu, con un buen, se traduce como bien o bueno, entonces como una buena musa. Entonces se sugiere que las personas que se asombran fácilmente tienen una capacidad de conexión con el buen daimon, que se asocia como con una salud a nivel profundo, una salud del alma. Y podríamos decirlo más como coloquialmente pues, con una ligereza del corazón, ¿sabes? O sea, el asombro de un niño, de una niña, si lo podemos llevar a través de las distintas etapas de nuestras vidas, wow, ¿no? De gran ayuda, gran aliado. Y entonces la comunión enteogénica, o sea, a nivel experiencial, quizá no sé, para algunas personas, poco que se le asemeje al asombro que genuinamente pudiera emerger en esa experiencia. Es como que algo, lo que hablábamos, fascinante, enorme, magnánimo, misterioso. Y eso, bueno, aunque esté difícil, lo que se manifiesta, muchas veces de cualquier manera cultiva ese sentido de asombro. Es como que, wow, qué tremendamente difícil está esto. Pero es como, me amplía mi sentido, mi marco temporal de magnitud. Es como que, wow, del límite como le salieron 20 rayas más, porque no sabía que era posible esta capacidad de intensidad, etcétera. Entonces, bueno, puedo seguir hablando, pero igual, Sandra, si te interesa, mándame un correo ahí a Bioalquimia y charlamos, lo que sea, seguimos la conversación. Pero quiero dar eso, cabida a alguien más quizá antes de despedirnos. Nos queda en teoría un par de minutitos, pero alguien más que tuviera algún comentario, pregunta, duda, queja, que no se quede ahí en el tintero. Ya saben que yo generalmente no sé si tenga la respuesta, pero es útil expresarlo y hablar un poco si es que hubiera. ¿Será TQR presencial en Querétaro? En Quintana Roo. Sí. Sí, el 16 de agosto vamos a estar por allá. ¿Me pueden mandar información? Es un hecho, sí. ¿Por qué no me pones tu correo ahí, Ivonne? O me lo mandas directamente a mí más bien para que nos lo compartas a los demás y te mandamos info. Eso, buena pregunta. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Yo agradecerte, Adrián, porque se me hace muy interesante y también que traigas estos temas a la mesa. O sea, te iba a preguntar como, es la primera plática de las ecoespiritualidades de tu serie, ¿no? A la que entro. Y se me hace bien necesario, ¿no? Que alguien lo traiga. Entonces, gracias. También estoy interesada en el de TQR. Sí, te voy a mandar por ahí un correíto. Y pues nada, gracias. Gracias, Naomi. Gracias a ti por estar acá. Y bueno, sí, ojalá y les haya servido de inspiración, ojalá. Entonces, sí, bueno, con esto cerramos el ciclo. Ahí que están las grabaciones, esto también va a quedar grabada. Y esto, ojalá y esta conciencia, ¿no? De simbiótica, de comunión, de relación, de forjar relaciones recíprocas, mutuamente benéficas, y con estos justamente aliados tan misteriosos y tan potentes y valiosos. Ojalá nos sirva como de inspiración para seguir caminando, ¿no? Y yo lo ideal a nivel de integración, ya para decir adiós, es que cómo poder mantener, cómo poder sostener esa conciencia en la vida de todos los días, ¿no? En la realidad cotidiana. Eso es el futuro enteogénico o ecobélico que les... ¿Cómo sería si lo ordinario fuera transordinario? ¿Cómo hacer para mantener el asombro y el milagro de lo sagrado latente todo el tiempo, de esa conexión directa con ellos? Es como que es la pregunta, como decimos en México, de los 64,000 pesos. Es ¿cómo? Y yo creo que hay maneras, ¿no? Y poco a poco se va vislumbrando ese andar, ¿no?
que sí o sí implica como el desaprendizaje constante de justamente qué es lo sagrado, ¿no? Así que bueno, ojalá y nos veamos próximamente, sino en las otras charlas, Ivonne, están en el canal de Bioalquimia de YouTube. Creo que si en YouTube le pones ecoespiritualidad, creo que luego te va a mandar. Pero voy a mandar entonces. Gracias, Sueli. Sí, buenas noches por allá, Brasil. Les vamos a mandar la grabación de esta y ahí con informes, ¿sale? Un abrazo, gracias por estar acá. Nos vemos pronto. Gracias. A ustedes. Gracias, chao. Gracias. Bye.